Francisco Piria, de quién es quien tiene que tomar la determinación. Arquitecto Alberto Leira, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Esteban? Buenas ¿Todo bien? tardes, ¿cómo andan? Bienvenido. Un gustazo estar acá de vuelta. Bueno, vos seguís todos estos temas, o sea que no te voy a andar explicando. La audiencia de Dato y Relato también tiene claro qué fue lo que pasó, porque lo venimos contando en el programa y también en distintos programas como el de Andrés. ¿Cómo es la historia? Bueno, es importante, ya en alguna oportunidad lo hemos explicado, lo vamos a explicar nuevamente, Dale. Los distintos niveles de protecciones que puede haber en el país. Entonces, Uruguay tiene protecciones que son a nivel mundial de la UNESCO, ¿verdad? Declarados en una lista del Patrimonio de la Humanidad. Tenemos otros que dependen solamente de nosotros, que es el nivel nacional, del primer nivel de gobierno, esas son declaratorias de Monumento Histórico Nacional, los declara la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y es el Ministerio de Educación y Cultura que da esa protección, ese nivel, que es el nivel máximo a nivel país. Ajá. Después tenemos bienes de interés departamental y bienes de interés municipal. Que eso lo O sea, declara cada tres autoridad correspondiente. 3 niveles de gobierno, cada nivel de gobierno puede hacer su declaratoria de protección. Pero si, En este caso, si hay, sí. si hay conflicto, es decir, puede haber conflicto entre una cuestión, a ver, estoy pensando en voz alta, una intendencia o un municipio declara un determinado lugar patrimonio departamental. La Comisión de Patrimonio del Ministerio de Cultura puede decirle no, eso no. 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 O sea, ahí hay parte de lo que decía, pero no tiene que ver con la autonomía en otros aspectos. Pero ¿no? ahí sí corre la autonomía. En Corre ese la caso. autonomía de que si vos declaras un bien de interés departamental, está en todo su derecho las intendencias, los gobiernos departamentales de hacerlo. Bien. Lo mismo los bienes de interés municipal. Ajá. Como ejemplo, está realizándose el trámite, ayer fue la audiencia pública del barrio Jardín en Parque Rodó. Eso fue iniciativa de los vecinos. El barrio Jardín es el que está. Barrio Jardín es el que está Detrás de la Embajada de Japón. Exacto. Sí, incluye toda esa zona, enfrente al unas Club casitas Sporting. preciosas allá Y adentro. el trazado es distinto. Por Sí, eso es barrio sí. Jardín. Es un trazado al estilo de los barrios ingleses de la época. Para ¿no? que la gente se ubique, está por el 21 lado de Boulevard septiembre, Artigas. Boulevard España, Ahí Boulevard está. Artigas. Frente a la sede de Defensor Sporting, Sí. ¿no? Por el lado de 21. Supe jugar en formativas de Sporting. Mirá, Era en ese pues momento, esa era la antes sede- de esa era la sede fusionarse. de Sporting. Exacto. Claro, y atrás de la Embajada de Japón, si estás por Boulevard Artigas, ¿no? Es ahí. ese lugar. ¿Qué pasó ahí? Divino lugar. Se vino una demolición de una vivienda y los vecinos dijeron, ¿qué pasó? O sea, ¿se puede demoler acá? ¿No Sí. tiene protección? ¿Qué pasa? Entonces, los vecinos tuvieron iniciativa de juntar firmas. Los propios vecinos. Los vecinos, con asesoramiento técnico también, pero por suerte esto está llevando el trámite para proteger la zona y que quede dentro también de lo que le llaman áreas caracterizadas en Montevideo, que hay zonas que están protegidas y tienen comisiones especiales que son las que entienden en el tema de esas protecciones. Bien. Bien, volviendo a los monumentos históricos nacionales, hemos ya tenido reiteradas discusiones. Por ejemplo, se acordarán cuando se quería ubicar un monumento a la Virgen en la zona del buceo. Sí. Y ahí hubo una discusión bastante grande a nivel social, público, político, de qué pasaba, si se podía poner un monumento religioso en esa zona o no, pegado a la aduana de Oribe, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué era la discusión? Porque en realidad la Rambla de Montevideo, entre la Escollera Sarandí y el Arroyo Carrasco, la Rambla Sur, es monumento histórico nacional. Solo aclaremos, solo Sí. del lado sur, es decir, la Rambla propiamente dicha. De los dos lados. Pero y cuando tiene- se puso el no- coreano en el buceo. Bueno, sabés que yo no sé exactamente con el tema del coreano si hubo una autorización o no de la CPCN. Ajá. Eh, La CPCN pero es es la muy Comisión de discutido por Patrimonio. mucha gente también, Claro, que no le vos tenés gusta el la coreano escultura. saludable ahí, y Sí. que mucha gente dijo, pará, pusiste un coreano y no me dejas poner una virgen. Exacto. En aquel momento. Bueno, pero el trámite ¿cuál es? Esto, la figura del Monumento Histórico Nacional está prevista en la Ley 14.040, que es la ley de patrimonio que nos rige como país, ¿verdad? Y lo que sucede es que si vos intervenís en un Monumento Histórico Nacional, para intervenir tenés que presentar el proyecto a la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y que éste sea aprobado. Bien. La misma discusión tuvimos recientemente con la ciclovía también en la Rambla Sur. Sí. La CPCN se quejó de que la Intendencia no había hecho el trámite correspondiente, se frenaron por unos días las obras,
y finalmente se dio luz verde, que el mismo color que hicieron de la ciclovía, Sí. para esa intervención. Que incluía, vos estuviste acá, creo que estuviste en ese tiempo y hablábamos de, por ejemplo, los clubes de pesca que están ahí en el Parque Rodó, que estaban incluidos, porque ahí era donde se iba a ver una movida. Sí, o sea, lo que es la ciclovía llega hasta esa zona, no prospera, hay otra zonita por ahí que está también similar a lo que es la Rambla en su conjunto, que cuando se construyó también se fue construyendo por tramos, ahora estamos haciendo intervenciones parciales. Bien. Pero bueno, esa discusión se da porque la Intendencia de Montevideo tenía que presentar el proyecto en tiempo y forma, no es excusa, ¿verdad? Y la CPCN tenía que autorizarlo con sus técnicos correspondientes de la comisión. En Maldonado pasa una situación similar, más allá de la discusión si es el Pingüino, si es Johnny Walker o quién es el que está representado ahí, o Francisco Piria. La Rambla de Piriápolis es monumento histórico nacional. Tiene la misma protección que la de Montevideo. Tiene la misma protección que la Rambla de Montevideo, una protección de carácter nacional, que está por encima de las autoridades departamentales. Arquitecto, una pregunta allí, sí, porque claro. Antía cuando explica, él habla de que donde está el monumento es una extensión que no estaba incluida en la vereda patrimonial, que es algo que se agregó por parte del alcalde Invernizzi. Sí, ¿Cómo es? ¿Se van agregando tramos a la Rambla? ¿Se incluye que es parte de cuando se dio la aprobación de patrimonial? ¿Todo lo que se va agregando se incluye o hay que hacer un trámite específico? Depende de cómo esté redactada la protección. Acá lo que se dijo desde la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, que hay una protección integral sobre la Rambla de Piriápolis y que se debería haber tramitado esta intervención por medio de la comisión. Después hay otras subjetividades en el asunto que uno puede también decir. Por ejemplo, que hubiera sido deseable que hubiera un concurso para encargar esa escultura, si la escultura está bien o está mal, después ya es a veces de gusto el tema, ¿no? También subjetivo. Pero la realidad es que la Rambla es Monumento Histórico Nacional y que debería haber tenido el trámite en la CPCN. Antía cita algunos aspectos anteriores ahí también, en los cuales desde la Sociedad de Arquitectos estuvimos en la discusión, cómo fue el Hotel San Rafael, que fue también algo muy conversado a nivel nacional, que tuvo una alarma pública grande. Y ahí, bueno, mi opinión es distinto el caso, porque el Hotel San Rafael no tenía protección, pero sí era un ícono muy claro para toda la población, no solo de Uruguay incluso, ¿no? Era algo que yo en aquel momento decía, fíjate que la publicidad de la intervención que están haciendo la hacen con una postal de época que te muestran el hotel original. Claro. Había estudios técnicos que decían de que estaba en buenas condiciones estructurales, más allá que desde la Intendencia y de otros lados decían que eran malas las condiciones del edificio y que por eso había que demolerlo. Y hoy hace un año que estamos viendo un pozo ahí, ¿no? Un agujero. Y de hecho, además, ¿no? Cuando lo tuvieron que demoler, no les fue tan sencillo y tuvieron que traer máquinas más potentes porque no lo podían tirar abajo. Entonces, uno ve esas cosas y dice, bueno, sería deseable trabajar un poco más en conjunto, que no haya chicanas que sean político-partidarias, porque a veces uno ve que algunas críticas son porque uno es de un partido y otro es de otro partido. En este caso, lo que se está dando entre Antía y Willy Rey no es porque en realidad Willy Rey pertenece al Partido Nacional, ¿verdad? Y el Ministerio de Educación y Cultura es del Partido Nacional. Y es del Partido Nacional. Pero de hecho, acá lo que se hace desde la comisión y en particular Willy Rey es poner los principios del tema por delante de su color partidario. Y está mal que desde una autoridad departamental prácticamente que digan yo soy autónomo y hago lo que quiero. Eso no es así legalmente y lo deseable es que este proyecto hubiera pasado por los carriles correspondientes. ¿Y qué pasa con el tema de lo que puede haber en una Rambla, en la autorización? ¿Qué es lo que puede incluirse? Por ejemplo, en el caso de la Intendencia, dijeron, no, la ciclovía tiene que estar abajo, no en la Rambla, no se puede tocar la Rambla. Bueno, pero ¿qué se puede incluir? O sea, si hubieran llevado muy bien Rey y Antía y la Junta y se hubieran puesto de acuerdo, ¿se puede poner un monumento de esas condiciones? Y quizás sí, o sea, no es que el que sea monumento histórico nacional el lugar no es un obstáculo para que no se pueda colocar nada. De hecho, en la Rambla de Montevideo, y acá yo es una crítica que tengo, uno ve, evidentemente no son edificaciones que vayan a quedar para siempre, pero hay
uno lo puede ver en muchos puntos, contenedores, y que están de hace varios años, y están colocados ahí. Eso la propia Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación decía, no, esto sácamelo de acá, porque no va. Algunos se han retirado, como fue en la pista de patinaje, que es uno que había para la Asociación de Corredores, ese se retiró, pero sigue habiendo varios que evidentemente dan un servicio, muchas veces son lugares de depósito para actividades deportivas, por ejemplo en la playa, pero hay que conversar, hay que ver, hay muchos paradores sin utilizar y sin embargo pones contenedores que se supone que están por un periodo corto de tiempo y terminan estando mucho tiempo. Entonces hay que charlarlo, cuando hay algo que está declarado patrimonio hay que ver qué es lo que se puede hacer y qué no. Bien, o sea, eso no quiere decir, perdón Andrés, no quiere decir que la Comisión de Patrimonio no hubiera dicho, sí, dale, poné la estatua. Acá lo que se está probablemente no es la estatua que esté linda, que fea. Que no avisó, no avisó. Lo que se está cuestionando es no que se cumplió, no se cumplió con el procedimiento, sí, no se cumplió con el procedimiento que se tenía que llevar adelante. Ahora, ¿y por qué se llegó a ese nivel, a esa escalada en la cual Antía dijo, la Comisión de Patrimonio lo único que hace es trancar todo, ¿no? Y el presidente de la Comisión de Patrimonio le dijo, bueno, lo que pasa es que el intendente se cree que Maldonado es su estancia y no es así, ¿no? Pues se dio esa escalada. ¿Sabes qué? Uno piensa, ahora, Mariano Arana hace un poco más de un año que falleció, que fue una de las figuras grandes defensores de nuestra ciudad. Si no hubiera, digamos, protección patrimonial, que se quejan como que no se deja hacer nada, habría muchísima riqueza de nuestra memoria colectiva que hoy no estaría, que no existiría. Así todo, hay muchas cosas que a prepo te las demuelen y chau, llegaste tarde, ¿no? Pero lo que dice Antía, yo no estoy para nada de acuerdo. O sea, no es que vos haces todo lo que quieras en tu departamento porque sos el intendente. Incluso, y me consta, tienen una junta departamental, ¿verdad?, que es el lugar del legislativo comunal donde se deciden las cosas y que deberías velar también. No creo que tuviera unanimidad, más allá que los intendentes tienen por la legislación asegurada la mayoría, la unanimidad en la junta departamental de Maldonado. Entonces, está bueno que haya progreso, está bueno que haya inversión, está bueno. Piria justamente fue el creador de este balneario. O sea, nadie cuestiona que haya una estatua de Piria en Piriápolis. Exacto. Bueno, Willy decía que también en el Argentino Hotel hay una figura, yo no ubico bien cuál es, pero que ya hay un homenaje a Piria en el Argentino Hotel. No me doy cuenta. Construcción que fue llevada adelante por Piria, ¿no? Claro. Yo en eso siempre pienso lo que éramos los uruguayos en esa época, ¿no? Fines del siglo XIX, con una mentalidad de que podíamos ser un país de primera línea y cómo eso culturalmente lo fuimos perdiendo y hoy cuesta cada cosita un montón hacerla. O sea, por un lado estamos de acuerdo, Piriápolis merecería como balneario y como ciudad muchísimas inversiones, pero cumplamos con los procedimientos que son correctos. Es como si dijeras, bueno, hay una normativa que dice 10 pisos, yo hago 20. O te vendo una calle, cosas que han pasado en Maldonado, ¿no? Sí. Te vendo una calle. Entonces, está bueno que haya inversión, está bueno que se cuiden los edificios, que haya nuevos edificios, pero cumplamos con las normas que nos damos todos, porque es la ciudadanía la que tiene que velar también por esto. Ahora en Maldonado también hay una discusión en la Manzana 48, creo que se llama, en la zona del puerto, que también quieren eliminarse algunos edificios antiguos y hacer nuevas construcciones. No lo tengo estudiado en detalle el tema, pero es una discusión que se puede llegar a dar. Claro, ahí es otro tema que hemos hablado en alguna oportunidad, ¿no? Porque, a ver, ahí, si yo soy dueño de una casa, ¿no? Es mía la casa, la heredé de mis abuelos, y esa casa resulta que es patrimonio cultural, qué sé yo, y yo la quiero vender y porque quieren hacer un edificio y no puedo venderla, pero ahí es distinto porque es mía. Digo, no me va a pagar la plata ni la Comisión de Patrimonio. Lo hablamos con aquella famosa casona de Avenida Brasil, ¿no? El propietario puede pedir que la expropien y llegar al valor y ahí tiene que tener, sea la Intendencia o el Gobierno Nacional, el dinero para poder expropiarla. Por eso, que muchas veces te pueden decir que no, que sí, que digo, ¿no? Pero aún así, yo siempre cuento, ¿no? O sea, uno habla de la propiedad privada, y estoy de acuerdo, la propiedad privada está establecida, y uno tiene sus derechos, pero no es que puedes hacer lo que quieras. De hecho, en Montevideo, si vos ponele que tenés un predio y querés construir. Bueno, vos tenés en determinadas zonas, por ejemplo, un retiro frontal.
Y vos decís, Claro. bueno, el retiro frontal acá es de 5 metros. Ah, pero yo quiero No, está construir bien, hasta la pero en calle. ese No. caso es distinto porque yo cuando lo compré o cuando ya sabía. Bueno, Te pero digo, el patrimonio, yo heredé una casa que vale, no sé, vos decís que te lo declaren que después. me la claro, resulta que la casa de mis abuelos que yo la heredé, ponele, Sí. no la puedo tocar porque es patrimonio. Y resulta que hay un inversor que me la quiere comprar y me paga, no sé, $500.000 porque ahí quiere hacer un edificio. Y yo me estoy perdiendo $500.000 y capaz que ni siquiera tengo plata suficiente yo, porque la heredé, Para mantenerla. para mantenerla. De acuerdo. Y no me ayuda ni la Intendencia, ni el Ministerio de Cultura. Digo, en ese caso, hablando privado, pero en este caso de Piriápolis puntualmente, ahí es un tema de dos, no hay privados. Ahí no hay nada, es un tema terreno entre público. autoridades, Exacto. ¿no? Es distinto. Y volviendo a eso, en realidad sí faltan mejores incentivos para los bienes declarados, porque no alcanza con declarar. Uno dice, esto lo protejo, bueno, después tenemos que mantenerlo, Claro. lograr de que esto realmente Claro. esté bien. Y en muchas ocasiones el propio Estado, vamos al casco histórico nuestro, ya hemos hablado de los 300 años de Montevideo, Sí, tan discutidos sí. también, y tenemos un montón de edificios que están sin uso. Entonces, el propio Estado tiene que tener presupuestos dentro de sus instituciones para el mantenimiento de los edificios y a su vez tenerlos en uso. Es criminal para mí que además muchas veces estás alquilando otras oficinas y tenés edificios que no los estás usando. Hoy, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente está alquilando en lo que es la Torre Mafre, en la calle Juncal, Sí. varios pisos. Sí. No tengo idea de lo que están pagando por ese edificio. Pero mientras tanto tenés un montón de edificios que están sin uso. Ujú. Entonces, Que son del Estado. que son del propio Estado. Entonces, ridículo que pasen esas cosas. Y que además esos edificios se van deteriorando justamente por el no uso. Claro. Entonces, Arquitecto, me queda una duda. sí, cómo no. Antía mañana deja de ser el intendente y llega un intendente nuevo o un alcalde de Piriápolis y dice, ¿sabés que ese lugar? No, vamos a moverlo a Piria. Porque uno recuerda cuando movieron a Oribe acá en Sí, la capital, ¿no? sí. Que Oribe lo Ahí movieron en la monumento. Feria de los Techitos Verdes. ¿Cuál es el trámite? ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo creo que en realidad, por estar actuando de vuelta, más allá que no está autorizado por la comisión, la escultura hoy. Sí. Pero como estás actuando ahí, lo deseable sería que hicieran una consulta con la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y ver entonces cuál es el mejor lugar. Yo dentro de la comisión de lo que es Ciudad Vieja, por ejemplo, viví la discusión de un monumento a Matos Rodríguez, que en principio los que la querían colocar, el monumento, lo querían colocar en la calle Yacaré y Pérez Castellano, allá cerca del Mercado del Puerto. Y en realidad la propia comisión le sugirió el lugar que está detrás de lo que es el anexo a Torre Ejecutiva del INE, y ahí se colocó el monumento en una plazoleta dedicada a Matos Rodríguez, que es bien cerca de donde se tocó por primera vez la comparsita, Que fue en la donde Basílica, hoy está ¿no? en la Giralda, en el Ahí está. que estaba era un Debajo del edificio Palacio Salvo, ¿no? anterior, era un edificio anterior, Anterior al que Palacio se Salvo. demolió cuando se construyó el Palacio Salvo. Entonces, de alguna manera, estás rescatando un lugar y colocando ese monumento en un lugar que tiene que ver. Acá un monumento a Piria puede ir en cualquier lugar de Piriápolis, porque realmente, y de hecho en otras zonas, ¿no? Porque generó un montón de barrios en Montevideo y algunas localidades en el interior del país también. Entonces, sin duda, está bueno volver a discutirlo con las autoridades competentes en cada lado y trabajar juntos. Que es lo que yo insisto, qué difícil es trabajar juntos las distintas autoridades de distintos niveles, dejar el ego de lado y poder trabajar para el mantenimiento y que las cosas salgan adelante, porque además eso no se trata ni siquiera de un tema ideológico. Vos decís, ¿estás en desacuerdo con que le hagamos el monumento a Piria? No. Estoy en desacuerdo en que te saltees el trámite y no lo podamos discutir con el procedimiento que corresponde. Entonces, creo que hay mucha cosa para trabajar para adelante. Uno cuando habla de la grieta y estamos justamente en un proceso electoral y lo vivimos todos, ¿no? Ese distanciamiento, los agravios, y no se van a los temas de fondo, y no podemos trabajar juntos en algunos aspectos que serían deseables. Está de los años 70 la ley de patrimonio, necesita una actualización. No nos hemos puesto de acuerdo para poder, ni siquiera que salga en este periodo, no salió del Poder Ejecutivo. Está complicado ponernos de acuerdo, ¿eh? No nos ponemos de acuerdo en nada, ¿no? en nada, ¿eh? En nada. Y después te reclaman políticas de Estado. Todos los partidos tenemos que hacer políticas de Estado. Si nos tenemos que ir, son las 5. Bueno, Alberto, gracias por acompañarnos. Quería comentarles Sí, antes de irnos, sí. el 3 de octubre en la Sociedad de Arquitectos del Uruguay vamos a tener una charla, el Día del Patrimonio, que es 5 y 6, ese fin de semana del patrimonio, que de Día del Patrimonio ya
Fin de la, semana, claro. es el fin de semana del patrimonio, está dedicado al vino, a todo lo que tiene que ver con la industria del vino en Uruguay, en particular a los precursores, Arriague, Vidiela, Arriague el que introdujo el Tanat, antes se le decía, yo cuando era chico era el tinto Arriague, ¿verdad? Bueno, en la Sociedad de Arquitectos decidimos adelantarnos y ya el jueves hacer una charla con un par de bodegas, la bodega Spinoglio y la bodega Oceánica. Van a venir la arquitecta Brusone y el arquitecto Daglio a charlar un poco de esas bodegas, cómo es a nivel edilicio para el tema del desarrollo del vino, que hoy, por suerte, Uruguay tiene una calidad muy buena de exportación. Y va a haber una actividad ahí en torno al tema del vino que va a estar interesante, y les recomiendo que miren la agenda de actividades del día del fin de semana del patrimonio en el Ministerio de Educación y Cultura para poder ver aquellas actividades, que va a haber muchas actividades interesantes.